Los problemas que tuvimos al realizar este trabajo fue principalmente que no encontrábamos a los alumnos de noveno grado en sus aulas, ya que ellos se encontraban haciendo prácticas, servicio social o seminarios, y tampoco coincidían nuestros horarios, o a veces teníamos los mismos horarios que ellos, o ellos salían antes que nosotros y ya no nos encontrábamos. También otro problema que tuvimos fue que los integrantes del equipo no teníamos el mismo horario y era un poco difícil vernos para realizar este trabajo. Nuestra solución a estos problemas principalmente fue preguntarle a un alumno de noveno cuál era su horario para así encontrarlos en sus aulas o poder ir a buscarlos en los laboratorios que se ubicaban. Y también nosotros lo que hicimos fue ir a preguntar a gestión escolar si nos podían autorizar los promedios de los alumnos, y así fue más fácil obtener esta información. Nosotros organizamos y representamos la información mediante gráficas y una tabla. Para la realización de esta tabla, primero debemos de agrupar los datos, ya que son demasiados datos y es muy difícil realizar de obtener la información que queremos con demasiados datos. Lo primero que se tiene que hacer es acomodar los datos del más chico al más grande y ver cuántas veces se repiten estos. Después sumarlos y ver cuántos datos tenemos. Después de hacer la suma, se hace lo que es vamos a aplicar los valores que vamos a tener en la tabla y cuánto van a ir aumentando cada intervalo. En este caso, para sacar lo que son los intervalos es K vale 1 más 3.3 logaritmo de n, que n son el número de datos, en nuestro caso son 100 datos, y pues nuestro resultado es 8. Para obtener lo que es la anchura para obtener la anchura de nuestro intervalo, se va a sacar lo que es el rango entre el número de intervalos. El rango se obtiene del límite superior menos el límite inferior, y esto pues nos va a dar a 2.56. La anchura, como ya lo dije, se saca el rango entre el número de intervalos, entonces sería 2.56 entre 8 y nos da de 0.32 nuestra anchura. Después de haber obtenido nuestro número de intervalos y de cuánto iba a ser su anchura, vamos a ir sumando a nuestro número más pequeño, que sería 6.98, la anchura, que en nuestro caso es 0.32, y se va a ir sumando al resultado 0.32, así sucesivamente hasta llegar a nuestro valor máximo, que en nuestro caso es 9.54. Después de haber agrupado los datos y ver cuántos datos hay entre cada intervalo, eso va a ser nuestra frecuencia, que va a ser F. Y para obtener la frecuencia absoluta acumulada es la suma de las frecuencias, que sería en nuestro caso 9 más 10 más 10 más 34, y así hasta llegar al número de intervalos que tenemos, hasta 100. La frecuencia relativa es la frecuencia absoluta entre el número total de datos que tenemos, y para obtener la frecuencia relativa absoluta es la frecuencia absoluta acumulada entre el número de datos. También vamos a ocupar lo que es la marca de clase, que la marca de clase nos va a ayudar para determinar la media aritmética. Para obtener lo que es la marca de clase es el límite superior más el límite inferior entre 2, y de ahí ese dato lo vamos a ocupar para obtener
como ya lo dije, la media aritmética. La media aritmética es la marca de clase por nuestra frecuencia absoluta entre el número de datos, que a nosotros nos resultó de 8.1703. Para obtener la mediana debemos de dividir el número de datos entre 2. Ese valor lo vamos a buscar en lo que es la frecuencia absoluta acumulada y de ahí vamos a obtener lo que es la mediana. Para obtener la mediana, la fórmula es el límite inferior más n entre 2 menos la frecuencia absoluta menos 1, que sería una anterior, entre fi, que fi es nuestra frecuencia absoluta, por la anchura. Nuestro resultado de la mediana es de 8.13 y para obtener nuestra moda debemos de fijarnos en la frecuencia absoluta y ver en dónde tenemos más datos. En donde tengamos más datos vamos a ocupar ese intervalo. La moda se saca del límite inferior más D1 entre D1 más D2 por la anchura. D1 es la frecuencia modal menos la frecuencia modal anterior. Eso va a ser nuestro valor de D1, que en nuestro caso es 24. Y para sacar D2 es la frecuencia modal menos la frecuencia modal que le sigue. En nuestro caso es 34 menos 17, que nos da igual a 17. Finalmente tenemos dos gráficas, que es la de histograma y poligonal de frecuencia, que estas se obtienen con la marca de clase que ya habíamos obtenido anteriormente. Ok, yo les voy a explicar cómo se obtuvo las operaciones de los cuartiles, deciles y los percentiles. En los 4 casos es una división sencilla entre el número de datos por el cuartil deseado entre 4. Después con ese dato obtuvimos la ubicación de donde posiblemente esté el cuartil. Para sacarlo bien definido, se ocupó la siguiente fórmula, donde el cuartil deseado es igual al límite inferior más la suma de el número de datos por el cuartil deseado entre 4 menos la frecuencia absoluta anterior al inciso entre la frecuencia de ese inciso, multiplicado por la amplitud, que en este caso en el primer cuartil tenemos un valor de 7.8 que se obtuvo a través del dato como un límite inferior del de 7.62, que se suma a la división de 100 por 1 entre 4 menos el valor absoluto de la frecuencia absoluta, la frecuencia acumulada del valor anterior, que en este caso sería 29, entre la frecuencia del valor del dato donde se ubica, que en este caso sería 10, multiplicado por la amplitud, que nuestra amplitud fue 0.32. Para los deciles se ocupa la misma fórmula. Es el número del decil deseado multiplicado por el número de dato entre 10. Una vez hecho eso, se obtiene el lugar de donde podría estar ubicado ese decil. Para obtener el decil específico se ocupa la siguiente fórmula, que es similar a la del cuartil, modificando su número de divisor. En este caso, el límite inferior, al ser el primero, nos daría un valor de 7.62, que se suma a la división. El decil se toma como el límite inferior, que en este caso sería 7.62,
Después se le suma la multiplicación del número de datos, que sería 100, por el primer decil, que es el que queremos ubicar, entre 10, menos el valor de la frecuencia acumulada anterior, que sería igual 29, entre el valor de la frecuencia de ese valor, que sería 10. Como tal nos da el valor por multiplicado por la amplitud, que en este caso sería igual 3.32. Para los percentiles, el número de valor que se le da es el mismo, la misma fórmula para la ubicación, que en este caso sería el percentil deseado multiplicado por el número de datos, que son 100, entre 100. Una vez ubicado en donde podría estar el percentil, se define bien por la siguiente fórmula, que es la del límite inferior más la división del número del percentil deseado por 100 entre 100, menos el valor de la frecuencia acumulada anterior, que sería 19, entre el valor de la frecuencia de ese intervalo, que sería 10. Como se puede ver en esta diapositiva, los cuartiles están marcados con cierto color. Ese color se puede identificar en dónde está ubicado ese cuartil con su valor respectivo. En el número de deciles es lo mismo caso, cada decil está marcado con el color en donde pertenece, dando así un número máximo de deciles de 4 deciles en el color amarillo. Para percentiles es lo mismo, cada valor de percentil está marcado con su color, de dónde está ubicado, entre qué intervalo está ubicado. La variancia poblacional en este caso se determinó con la suma algebraica de todos los valores de n, en este caso serían los 8 valores, que se multiplicaría por la frecuencia acumulada por la marca de clase menos la media, todo elevado al cuadrado, dividida entre el número de datos, que en este caso pues son 100. Porque determina la varianza poblacional es la altura de la gráfica de varianza. En este caso, al ser un valor alto o relativamente cercano a 1, la varianza poblacional es la suma algebraica de todo un conjunto de datos dado por la marca de clase menos la media aritmética elevado al cuadrado, multiplicado por su frecuencia absoluta. La suma de todos ellos dividido entre 100, que es el número de datos, nos va a dar un valor cercano a 1. Ese valor nos da a entender que el nivel de variación de datos es poco, oscila poco entre el número más bajo y el número más alto. La desviación estándar indica que precisamente cuál es la variación promedio entre estos valores. Al ser un valor pequeño, indica que nuestro valor límite inferior y nuestro valor límite superior oscila poco. El coeficiente de variación ayuda a determinar como porcentaje de la media aritmética mostrado en la interpretación relativa de la variabilidad. En este caso es qué tan factible es estos datos, ya que con un índice alto tiende a ser muy susceptible al cambio de origen de variable. En este caso, nuestra fórmula se basó entre la desviación estándar dividida entre el valor absoluto de la media. En este caso nos dio un 20%, lo cual significa que son un poco susceptibles al cambio.
Para obtener el valor de la varianza, lo que hicimos fue a la marca de clase restarle la media y después de hacer eso entre cada intervalo, elevarlo al cuadrado. Cuando obtuvimos ese resultado, lo multiplicamos por lo que fue la frecuencia y lo dividimos al final entre el número total de datos, que eran 100 menos 1, o sea 99. Nosotros utilizamos esta fórmula para obtener la varianza muestral en datos agrupados. Una vez obtenidos los resultados de la varianza, pues nosotros conseguimos lo que fue la desviación estándar, sacando la raíz de este resultado. Cuando obtuvimos los momentos, primero iniciamos con c igual a 0. Obviamente esto quiere decir que solo ocupamos la marca de clase. La marca de clase la elevamos hacia los primeros 5 momentos, que era 0, 1, 2, 3 y 4. Al elevarla a esas potencias, después cada uno lo multiplicábamos por la frecuencia. Una vez que obteníamos esos resultados, se hacía esa sumatoria general, lo dividíamos entre el número total de datos, que en este caso era 100. Obtuvimos los resultados de que en el momento 1, una vez que se hizo la sumatoria correspondiente y se dividió entre el número total, obtuvimos 1, ya que como el momento vale 0, ese es el resultado general. Cuando hicimos el momento 2, se obtuvo un resultado de 8.1703, que equivale a la media, y podemos observar, que esos son los resultados que llevamos. En el momento 1 se obtuvo el resultado de 8.1703, que coincide con el resultado de la media. Así podemos observar que es el mismo resultado, que ese resultado es el que tenemos que obtener, ya que siempre tiene que coincidir el momento 1 con el valor de la media. En el momento 2 se obtuvo el resultado de 6.06. En el momento 3 se obtuvo 553.062 y en el momento 4 se obtuvo 4581.40. Para obtener el valor de los momentos, lo primero que se tiene que hacer es una resta entre la marca de clase del intervalo correspondiente menos la media, y eso se eleva a la R. R es el valor dependiendo del momento que se quiere obtener. Si se obtiene el momento a la 0, R va a valer 0, así que esa resta se va a elevar a la 0. Una vez obtenido ese resultado, se multiplica por lo que es la frecuencia que le corresponde a ese mismo intervalo. Después de sacar esos valores de cada uno de los intervalos, se hace una sumatoria general, y esa sumatoria general se divide entre el número total de los datos obtenidos, que en este caso fueron 100. Así es como se saca lo que conocemos como momentos con respecto a la media. Para el coeficiente de simetría de Fisher, lo que se hizo fue que a la marca de clase se le restó la media entre cada intervalo. Después se elevaron estos resultados al cubo para después multiplicarlos por la frecuencia. Una vez que se obtuvo ese dato, se divide entre el número total de datos, que fueron 100. Nos damos cuenta que en sí estamos sacando el momento 3 con respecto a la media. Cuando se divide esta sumatoria entre el número total de datos, que son 100, se vuelve a dividir este resultado entre la varianza elevada al cubo, varianza que previamente ya se había obtenido con las fórmulas adecuadas. Podemos denotar que en sí la fórmula del coeficiente de Fisher es el momento 3 con respecto a la media entre la varianza elevada al cubo, que es un resultado que se puede obtener directo
Para obtener la kurtosis, lo que se hizo fue a la marca de clase restarle la media y elevarla a la cuarta. Después, a cada intervalo, multiplicarle lo que fue la frecuencia. Cuando se obtuvo ese resultado, se hizo una sumatoria general. Esa sumatoria se dividió entre el número total de datos que se consiguieron, 100, y después de ese resultado se vuelve a dividir entre la varianza, pero elevada a la cuarta. Lo podemos denotar también, al igual que en el coeficiente de Fisher, se utilizó uno de los momentos. En este caso fue el momento 4 con respecto a la media, que se dividió entre la varianza a la cuarta potencia. Así fue como se obtuvo el resultado de la kurtosis.